Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad al contenido programático de esta interesante materia que tiene que ver en su unidad 2 con los pronósticos de la demanda. En este caso vamos a ver uno de los múltiples métodos para pronosticar la demanda que tiene que ver con los análisis de regresión. Digo múltiples porque no solamente existe el método de análisis de regresión simple, existe el análisis de regresión múltiple, existe el análisis de regresión exponencial, logarítmica, que se utilizan pues dependiendo del escenario económico o administrativo que nosotros queramos proyectar. Nosotros aquí simplemente nos vamos a limitar a utilizar el análisis de regresión simple, pero espero que ustedes hayan visto esta metodología ya en estadística, porque para poder ver esta materia tienen que haber cursado, haber visto algunos elementos fundamentales que tienen que ver con la estadística. Y una de ellas es el análisis de regresión, con toda la suma de los cuadrados y lo que involucra todo ello, ¿no? Entonces aquí dice que este método es muy empleado en una extensa cantidad de actividades desarrolladas por las diferentes gerencias que forman parte de las organizaciones. La diversidad de textos de estadística, investigación de operaciones, producción y mercadeo abordan el tema del análisis de regresión como el factor primordial para la estimación de la demanda, ya que su utilización ha demostrado ser de gran efectividad en la solución de diferentes problemas que se van presentando en la mayoría de las empresas. El modelo se centrará en el análisis de regresión lineal o simple, donde la tendencia de los datos se ajusta a un comportamiento lineal, de tal manera que la recta que se escoja sea aquella que proporcione las mínimas sumas de los cuadrados de las desviaciones en comparación a que si hubiera utilizado otro tipo de recta. El modelo exige también la relación de una variable independiente con respecto a otra dependiente. Cuando entra en el modelo de regresión una variable dependiente en confrontación con dos o más variables independientes, se dice que el modelo de regresión es de carácter múltiple. Es muy importante, esto ya lo había establecido, que nosotros vamos a trabajar solamente con análisis regresión simple, una relación entre variable dependiente e independiente, pero existen otras relaciones de una variable dependiente versus otras variables independientes. Otro elemento que es importante destacar es el cálculo del coeficiente de correlación y determinación. Los dos están muy pegaditos porque pareciera que el análisis de determinación es la varianza, si lo hablamos en términos estadísticos, de lo que significa el análisis de correlación, porque es una R que va al cuadrado. Su cálculo es un poquito más complejo y no lo vamos a abordar, pero sí al calcular el coeficiente de correlación lo llevamos al cuadrado y ese va a ser el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros vimos en los modelos anteriores para saber más o menos cuál modelo seleccionar es correr esos datos en el programa y determinar aquel MAT que sea menor, donde nosotros visualicemos que el MAT, o sea, que el error, que la desviación media absoluta es menor, pues ese es el mejor método que debemos seleccionar con mejor. Así pues podemos hablar en términos estadísticos, la desviación estándar en cualquier modelo donde sea menor, pues mucho más, porque los datos se ajustan más a una determinada tendencia, una determinada curva. Aquí lo va a representar el análisis de correlación, que va a establecer qué tan correlacionado, qué grado de relación guardan las variables de una con respecto a la otra, y eso lo vamos a ver cuidadosamente más tarde. Eh, Aquí están las fórmulas, yo espero que ustedes ya estén familiarizados con ellas, las vamos a trabajar manualmente y como en los ejercicios anteriores de pronóstico lo vamos a trabajar también en paquetes. Entonces es importante que ustedes las tengan presentes. Entonces, matemáticamente, la recta que proporciona la mínima suma de los cuadrados de las desviaciones en un modelo de análisis de regresión lineal simple tiene la siguiente nomenclatura que ustedes la deben conocer. Repito, la idea, imagínense ustedes un diagrama de dispersión donde hay una recta y la idea es determinar que los puntitos que están por encima, por abajo, estén lo más cercano posible o que se correlacionen lo más cercano posible a la tendencia de esa recta. Eso es lo que busca el análisis de regresión simple.
Entonces lo que vamos a tratar es con los datos de la información construir una recta como se ve acá, con una variable que es independiente con respecto a la dependiente. Entonces, donde X representa la variable independiente y A y B son parámetros de regresión que tenemos que calcularlos y Y es la proyección de la demanda dependiente, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Para la construcción de la recta de regresión es necesario estimar los parámetros A y B, que ustedes lo deben saber, por eso están aquí en producción, porque tuvieron que haber visto estadística bien como debe ser y no pirateada, utilizando los datos históricos de los elementos que se consideran convenientes para la estimación del pronóstico. Aquí está la suma de los cuadrados para calcular el parámetro B. Ya lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Fíjense que tiene a confundir, pero hay que tenerlos presentes. Y aquí están los elementos para poder calcular el parámetro A. N significa el número de elementos tomando en cuenta la elaboración del pronóstico. Y es el índice de diferentes valores que tomarán cada elemento, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ya vamos con un ejemplo sencillo. Fíjense lo que están acá. La empresa de destilería El Andinito, ubicada en la ciudad del Vigía, Estado Mérida, es una organización exitosa debido a la colocación en el mercado de su producto Miche Los Duendes. A continuación se presenta la información de las ventas para el año 2023. Estas ventas que están señaladas acá. Fíjense que hay una tendencia al crecimiento. Es importante esto en este tipo, ¿ve? O sea que aquí podemos considerar que hay una relación. Cuando ustedes no le dan la variable independiente, pues ustedes lo cotidiano es relacionarla con el tiempo. Aquí se observa que hay una tendencia o hay una dependencia que en la medida que avanza el tiempo, también las ventas o lo que se produzca va creciendo también. Entonces, cuando no se le dé el valor de la variable independiente, uno suele, en estos casos de gerencia de la producción, determinar que el tiempo es la variable independiente. Como se observa, existe una amplia tendencia a incrementarse las ventas a medida que transcurre el tiempo. Si se decide tomar el tiempo como variable independiente, estímese el pronóstico de las ventas para el mes de enero del 2024 por el método de análisis y regresión simple. Calcúlese, interprétese los coeficientes de correlación y determinación. Entonces, yo tengo acá, ustedes lo van a hacer en Excel. Eso no era como antes, como cuando yo estudiaba, que se hacía manualmente. Ustedes tienen que establecer los valores, por supuesto, que ameritan hacerlo. Por lo menos están los valores de la variable independiente, que es el tiempo, en este caso en meses, que son 12 meses. Las ventas, que corresponden a los valores de la variable dependiente desde el mes 1 hasta el mes 12. Fíjense que ustedes sacan todo esto siguiendo exactamente esta metodología, la suma de la variable independiente, la sumatoria, por supuesto, la sumatoria de la variable dependiente, calculan XY por Y sub I, que es simplemente esto por esto, y así sucesivamente en Excel. Eso sale rapidito. Sacan las sumatorias acá. Esto es importantísimo y hay que determinarlo allí con Excel. Aquí la variable independiente la elevan al cuadrado, ¿no? Hay que practicar esto. Y la variable dependiente la elevan también al cuadrado y sacan sus sumas acá. Con estos valores, mis estimados talentosos muchachos, construyen los elementos que son necesarios para calcular el parámetro B, ¿no? Todo esto que está aquí, yo no me voy a centrar a hacerlo porque eso lo tienen que hacer a ustedes. Para eso tienen las herramientas tecnológicas. Aquí sustituyen y bueno, con todo esto haciéndolo paulatinamente y calmadamente, calculan el valor del parámetro B. Ahora, ¿para qué se construye eso? Para construir la recta de regresión que me va a permitir pronosticar el valor que deseo para el mes, en este caso para el mes 13. Aquí tenemos la fórmula para calcular el parámetro A, es la sumatoria de la variable dependiente menos por eso hay que calcular primero el parámetro B. El parámetro B que va a multiplicar la sumatoria de la variable independiente sobre el número de elementos. Se sustituye y se calcula el valor del parámetro A. De esta manera, de tal manera que la recta de regresión estaría construida de la siguiente manera. Esto que está aquí, esta es la importancia.
Esto es importante. Ahora, yo deseo que ustedes, esto que está aquí, una vez que la construyen en Excel, porque la tarea me la tienen que construir en Excel, me la corren en QM, en QM. Y les va a dar, y QM les va a dar todo, 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 todo. Pero yo no quiero que ustedes lo hagan así. Yo quiero que lo hagan manualmente y me lo demuestren con el QM. Si ustedes me hacen otra cosa, si me hacen nada más QM, la tarea no es válida. Entonces aquí vemos que la variable independiente va de 1, 2, 3 sucesivamente hasta el mes 12. Yo necesito pronosticar las ventas, en este caso producción, para el mes 13. Se sustituye acá en la recta de regresión, fíjese, Y enero, y ese es el valor que estamos pronosticando. Es importante, amigos míos, que en todos los métodos de pronóstico y en el examen, porque esto va a juro para el examen, no sé cuál método, pero va a juro, uno o dos métodos de esto, que el resultado tiene que ser lógico. Fíjense acá que va de 7.301, 7.150, 8.541, 8.900, 9.441 y después se incrementa a 9.599. El resultado es totalmente lógico. Eso es importante, no trabajar como inerte, sino hay que ver, hay que analizar los resultados de esto. Ustedes a lo mejor no lo valoran en este momento, pero cuando hay que tomar decisiones, bueno, hay que ver el análisis de cada uno de los resultados que se está trabajando. Ahora, como ya habíamos hablado, para mí es muy importante el coeficiente de correlación, así como fue el MAD de la desviación media absoluta, porque él me va a decir qué tan bueno es la predicción que nosotros estamos haciendo. En este caso no es el MAD, pero sí es el coeficiente de correlación. Entonces es frecuente que el analista se pregunte a la hora de calcular un pronóstico por el método de regresión lineal qué tan buena es la relación de los datos históricos de la variable independiente con respecto al comportamiento de la variable dependiente. Si la alta tasa de nacimientos de este año influye en el incremento de la demanda de los pañales desechables. Fíjense que estas dos variables, la tasa de nacimiento y la demanda de pañales, tienen una relación directa, una correlación directa. Si la subida de los precios de automóviles influye en la adquisición de los mismos, claro, sin mejorar eh, eh, la capacidad de pago, ¿qué está pasando allí? Bueno, mientras más suban el precio de los automóviles, pues su demanda va a decrecer si no se mejoran los sueldos. Entonces hay una relación inversa. Hay una amplia correlación, pero inversa. En estos casos se suele solucionar la incógnita mediante la evaluación del coeficiente de correlación, que no es más que un cálculo que le permite mostrar al analista qué tan buena o mala es la relación entre las variables. En todo caso, su resultado tiene que estar comprendido entre la unidad positiva y la unidad negativa. O sea, esa R, que significa el coeficiente de correlación, tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Entonces, si el resultado se acerca a la unidad, quiere decir que hay una amplia relación directa de los datos, o sea, hay una relación directa. De lo contrario, es una relación indirecta. O sea, hay relación, pero una es directa y otra es indirecta. En otras palabras, que una gran parte del comportamiento de la variable dependiente son explicados por el comportamiento de la variable independiente. El incremento de los nacimientos sin duda hará aumentar la demanda de pañales, por supuesto. Si el resultado se acerca a la unidad negativa, no podemos decir que no existe relación, ya que lo que se presenta es una relación inversa. Un incremento en los precios de los automóviles sin mejorar el poder adquisitivo, sin duda repercutirá hacia la baja en la demanda de automóviles. Si el coeficiente de correlación se acerca a cero por ambos lados, se puede decir enfáticamente que no hay relación o no hay correlación. Aquí están las fórmulas, en todo libro de estadística o de investigación de operaciones o de producción lo pueden conseguir. Entonces ustedes en Excel van a sustituir los valores que están acá, que se anuncian acá según la fórmula. Recuerden que aquí hay una raíz cuadrada y van a obtener ese resultado. Entonces acá se dice que el coeficiente de correlación tiene que ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual que 1. Hay otro elemento que es el coeficiente de determinación que lo refuerza y hallarlo también se puede hacer, pero la forma es un poquito más compleja y no quiero tampoco amargarles la vida con eso.
pero el coeficiente de determinación también enfatiza o refuerza la decisión de correlación que exista en las diferentes variables que estamos estudiando. Otro coeficiente importante de indicar es el coeficiente de determinación, r al cuadrado. O sea que simplemente ustedes hallan la r y la elevan al cuadrado y ese va a ser el valor del coeficiente de determinación, el cual indica cuán están dispersos los elementos de la recta de regresión. Acuérdense del diagrama de dispersión. Si el resultado se acerca a más o menos 1, esto quiere decir que la dispersión no es muy grande, y si el resultado se acerca por ambos lados, ya sea por la parte negativa, ya sea por la parte negativa o positiva, a 0, esto quiere decir que la correlación es muy débil o no existe relación. El comportamiento de los datos obedece a cualquier otro tipo de curva, menos a una línea recta, y en casos extremos ni siquiera presentan una actuación regular. Claro, puede haber una correlación, pero obedece a una curva logarítmica, qué sé yo. ¿Sí? También se puede calcular en su forma analítica, pero su explicación rebasa la alcance del presente programa académico. Entonces, al hacer los cálculos, nosotros, esto se los dejo a ustedes me tienen que hacer esta tarea en Excel, es obligación de ustedes, y reportarla. Entonces, basta con hallar. Fíjense que hay una correlación muy buena en este ejercicio. Nos está dando el 98.29%, o sea, el 0,98. Se acerca casi al 1, se acerca casi al 100%. Y el coeficiente de determinación es simplemente este resultado elevado al cuadrado. Y nos da también una correspondiente correlación bastante fuerte. La interpretación es que, de acuerdo a los cálculos realizados y tomando en cuenta el tiempo como variable independiente, se construye una recta de regresión con los datos propuestos que arroja un pronóstico de ventas para la destilería El Andinito de 9.599 bolívares de su 9.599,155 bolívares de su producto Miche Los Andes. Aquí no es las Andes, Miche Los Duendes, para el mes 13, es decir, para el mes de enero de 2004. Por otra parte, existe una amplia relación de los datos históricos o correlación de los datos históricos presentados con respecto al transcurrir del tiempo, mostrándose una relación directa entre ambas variables. El 98.29% del resultado del coeficiente de correlación nos hace llegar a esta conclusión, y el 96.92% del coeficiente de determinación la refuerza al haber una amplia gama de elementos que se adaptan a la línea de regresión. Esto es interesante, muchachos, es importante, no lo vean por verlo. Por lo menos en la materia de proyectos se utiliza mucho el análisis de regresión para pronosticar las ventas del proyecto o la producción. Entonces, no es nada más por verlo, hay que fastidio, no. Tienen que enamorarse de su materia. Ahora vamos a ver otro tipo de pronóstico que para mí me fascina, porque se utiliza más que todo cuando las ventas son cíclicas, la producción es cíclica. ¿Qué significa cíclica? Productos cíclicos, por ejemplo, como los árboles de Navidad, como la ropa para la playa, como los juguetes para los niños, donde no tienen una demanda, una producción constante durante todo el año. Tienen altibajos. Eso se llama demanda cíclica. Nosotros no podemos usar los métodos anteriores cuando existe ese tipo de comportamiento en los datos de la demanda o de la producción. En ese caso se utiliza el análisis de series de tiempo. Si ustedes logran aprender y desglosar esto y analizarlo, comprenderlo, pues va a ser muy fácil. Entonces el análisis de serie de tiempo tiene una terminología muy importante, porque cada una de ellas conlleva en la mayoría de los casos fórmulas que hay que considerarlas y tomarlas en cuenta. Aquí no vamos a utilizar ningún paquete. Hay paquetes como el R que nos puede dar una buena aproximación a la predicción, pero instalarlo y correrlo y siempre es complejo, pues no lo recomiendo a este nivel, ¿no? Entonces lo vamos a hacer solamente manualmente, pero con la salvedad de que, o el consejo, la recomendación, que todo resultado que se obtenga tiene que tener un sentido lógico, porque de lo contrario estamos trabajando a la inercia como bobos y no tiene sentido. Bueno, vamos con el primero. Serie de tiempo. Se dice que una serie de tiempo puede descomponerse en 4 componentes importantes fundamentales que no son directamente observables, de los cuales únicamente se pueden obtener estimaciones. Estos 4 componentes son la tendencia. La tendencia en este caso, mis estimados alumnos, es la misma recta de regresión
que trabajamos anteriormente en el análisis de regresión simple. Entonces representa los movimientos de larga duración, también se le conoce como evolución adyacente de una serie. Están las fluctuaciones cíclicas, caracterizadas por oscilaciones alrededor de la tendencia con una duración aproximada de 2 a 8 años. Son esos ciclos que van hacia arriba y hacia abajo, son curvas que van hacia arriba y hacia abajo de la recta de la tendencia. Tenemos por ejemplo los cambios estacionales, el movimiento periódico que se produce dentro de un año. O sea, hay curvas que suben y bajan, pero esas mismas curvas y bajas, esa curvita tiene unas fluctuaciones más pequeñas que se llaman cambios estacionales. Es el movimiento periódico que se produce dentro de un año y que se repite de un año a otro. Este componente está determinado por factores institucionales y climáticos, que hay que estimar, por cierto. Irregularidades que se pueden, en momentos determinados, se pueden agregar al modelo que vamos a pronosticar, porque esos modelos pueden ser multiplicativos o sumativos, pero son difíciles de estimar, por cierto. Son movimientos erráticos que no consiguen un patrón específico y que obedecen a causas diversas. Este componente es prácticamente impredecible. Aquí están las fórmulas de la tendencia de largo plazo. Recuerden que yo les dije que es la misma recta de regresión. La tendencia, la fórmula de tendencia es igual como si nosotros dijéramos aquí Y sub I. Es igual a esto que está aquí, son las mismas fórmulas, no hay ningún problema. Ahora lo que viene es los cambios estacionales, que cada cambio estacional está dado por la variable independiente sobre la tendencia. Entonces, donde se representa el índice de los cambios de estación y elementos históricos considerados y T sub I, tendencia de los datos. Está otro elemento muy interesante que son los cambios estacionales, que es la sumatoria de los cambios estacionales entre el número de estaciones similares consideradas. Esto más que todo es un índice, ya lo vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, pero muy importante y que hace la diferenciación con respecto a lo que es el análisis de regresión simple. Están los cambios irregulares, que cuando se puede, pues se puede agregar al modelo. Están los cambios irregulares se pueden agregar al modelo, las fluctuaciones cíclicas también se pueden agregar. Ya con un ejercicio lo vamos a ver más claro. Entonces obtenemos acá un modelo multiplicativo que es el que vamos a trabajar, ¿no? Para establecer la proyección. Y esa proyección en el modelo, ese pronóstico en el modelo multiplicativo está dado por la recta de regresión de la tendencia, por los cambios estacionales, por los cambios irregulares y por las fluctuaciones cíclicas, ¿sí? Bien, fíjense acá, fíjense los cambios los cambios cíclicos que están dando alrededor de la recta de regresión, los cambios estacionales que tienen picos similares, línea del comportamiento de la demanda actual y variables aleatorias, cambios irregulares que son difíciles de establecer. Entonces, más o menos para que tengan una idea. Por ejemplo, acá, ¿qué significa esto? Que en ciertas partes del año hay una demanda muy baja, pero en ciertas partes del año sube. En ciertas partes del año vuelve a tener el comportamiento y así sucesivamente. Cuando nosotros tengamos productos que tengan producción o ventas, que tengan ese comportamiento estacional, cambios cíclicos, pues lo recomendable es utilizar este método, ¿sí? Que toma en cuenta esas fluctuaciones a través del tiempo, a través de la tendencia. Fíjense acá, para que ustedes, si no lo entendieron, porque no es fácil digerirlo así, quiero que me lo entiendan ya con números, ¿sí? Vamos a ver un caso sencillo. Fíjense, la información que se presenta en la siguiente tabla representa las ventas por trimestre en miles de bolívares de una empresa representativa de la producción de juguetes en los últimos 4 años. Fíjense, estamos hablando de juguetes. Los juguetes tienen una demanda estacional. Y aquí estamos agrupando por trimestre. Oído, la tarea de esto no va a ser por trimestres. Ustedes tienen que buscar bimestres, cuatrimestres, meses, como mínimo 2 o 3 años. Pero ustedes me van a buscar un ejercicio. Pueden ustedes inventar los números, pero esos números tienen que tener lógica. ¿Qué significa lógica?
Vamos a ver. Por ejemplo, talentosos muchachos, tenemos el año 1 y cada año está compuesto por trimestre. Aquí hay un trimestre. Fíjense aquí las ventas están 259. Sube a 350. Por alguna razón baja a 220, pero sube otra vez en 400 en el trimestre quinto, en el cuarto trimestre. Fíjense, y eso es lógico porque estamos con la demanda de juguetes, ¿no? Fíjense cómo en diciembre, en el último trimestre, aumenta significativamente, sin embargo en enero baja. Pero el mismo comportamiento obedece al siguiente año. Fíjense. Pero hay una tendencia, porque si aquí era en 259, aquí es 283. Fíjense lo que pasa con la parte de diciembre, que aquí estuvo alta en 400, pero aquí se sube un poco más. Hay un comportamiento cíclico. Si esto se graficara, habría un comportamiento cíclico alrededor de una tendencia. ¿Sí? Y fíjense, entonces, se supone que la predicción debe tener ese mismo comportamiento, la predicción que se va a pedir aquí para el año 5. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con la tarea? Que ustedes me hagan bimestre, me hagan semestre, lo que ustedes les dé la gana dentro de un periodo anual. Puede ser 3 años o 2 años, pero que ustedes me hagan la predicción para que el año que ustedes calculen sea con resultados lógicos, con comportamiento de tendencia. Eso debe estar claro, señores, porque si no, no va a servir el ejercicio. Entonces aquí nos dan una información adicional. Estímense las ventas para cada trimestre del año número 5. Después del ejercicio ustedes puede ser estímense las ventas para cada bimestre del año número 2, número 3, qué sé yo, por el método de análisis de series de cronológicas. Si el analista considera que el próximo ciclo económico ahora aumenta las ventas en un 1% y no presente cambios irregulares en la economía. Cuando se dice que si el ciclo económico hará aumentar las ventas, es que el analista cree que la predicción va a ser muy buena. Entonces, el resultado tiene que multiplicarlo, en este caso, en 1, en 101%. 101%. ¿Entienden? O sea, sería 1.01. Vamos a verlo más adelante, porque eso quiere decir que aumentaría un 100 más un 1%. Y cuando baja la economía, entonces sería que se multiplica por 0,99%. ¿Sí? Entonces en el otro sería 1.01 cuando se incrementa un 1% y cuando disminuye sería el 0,99%. Oído con eso, este dato también lo pueden modificar, puede ser ustedes tomen un 10%, subida o bajada, que no sea más de allí. ¿Sí? Ok. Todo esto exactamente se hace igual que el análisis de regresión. Se calcula acá con la misma cuestión, tenemos la variable, aquí tenemos la variable dependiente que son las ventas y tenemos las variables independientes que son el tiempo, ¿sí? Eso, eh, que es el tiempo que tenemos aquí, fíjense que está acá, que es 1 hasta 16 porque estamos considerando 4 años de 4 trimestres cada uno. Se hace la misma operación. Ahora, acá, que esté ahí, es que con esto ustedes construyen la recta de regresión y la van calculando TSUI uno por uno. Los cálculos están más adelante, están aquí, ¿sí? Los van a calcular, ¿sí? Porque esa es la recta de regresión que nosotros tenemos acá, que está dando acá, esta que está aquí. Entonces, ustedes con eso van calculando esto que está aquí, la tendencia, con la fórmula que ustedes tienen acá, la fórmula de análisis de regresión, que son las mismas fórmulas del análisis de regresión simple. Entonces, fíjense acá que ustedes dirían, bueno, ¿de dónde salen estos valores que están aquí? Ustedes una vez que construyen la recta de regresión, que es esta señora que está acá, ustedes van a construir entonces los valores de TSUI en el tiempo. Entonces, ¿de dónde sale ese 2.88 al análisis de regresión,
a X1 lo reemplazan por 1, lo reemplazan por 2, lo reemplazan por 3 y así sucesivamente hasta llegar al 16 y eso lo van a colocar en la tablita, en esta de aquí. Ahora, ¿de dónde sale la C sub I? Que es los cambios cíclicos. Los cambios cíclicos nosotros tenemos la fórmula acá, que es la división entre Y sub I y T sub I. Entonces, Y sub I es esta que está aquí, que son las ventas, la dividen en T sub I, ¿sí? Fíjense, entonces, Y sub I 259 entre 288 tiene que dar acá este comportamiento. Y así sucesivamente. Fíjense que eso tiene su razón de ser, señores. Fíjense que los cambios cíclicos están dados similares. 0,89, 0,89, 0,86, 0,85. Para los segundos semestres, 1,18, 1,15, 1,10. Son como similares. Los cambios estacionales son similares. Pero eso tiene que ser su razón de ser porque para la predicción del mes 17, del trimestre 17, porque vamos a predecir el trimestre 17, el trimestre 18, el 19 y el 20, creo entendido. Ahorita lo vamos a confirmar. Ustedes tienen que sacar el promedio, por ejemplo, si es el trimestre 17, de este, más este, más este, más este. Ese promedio lo tienen que multiplicar por la predicción de la tendencia. Vamos a verlo acá. Fíjense acá, nosotros tenemos el análisis de regresión que está aquí, que dio esto acá. Y así sucesivamente. Eso nada más para la tendencia. Pero después, con los promedios que yo había hablado, fíjense, para los primeros trimestres, para los segundos trimestres, para los terceros trimestres y los cuartos trimestres, ustedes tienen que construir la predicción. Y la predicción está dada por el modelo multiplicativo, donde está acá Y, que es la tendencia, que es todo esto que está aquí, por ese promedio que hemos hallado, por 1. ¿Por qué por 1? Porque las fluctuaciones no tuvieron cambios, ¿sí? Las variaciones irregulares, los cambios irregulares no nos dijeron nada, entonces es 1. Pero las fluctuaciones sí, porque dice que la economía crecerá un 1% y por eso se multiplica en 1,01. Hacemos eso con cada uno de los trimestres del año 5 y nos da estos valores que está aquí. Ustedes tienen que verificar que esto sea lógico, señores. Esto tiene que ser lógico. Bajo, sube, bajo y sube. Tiene que ser también la predicción lógica de si usted le da otro resultado, está equivocado, están errados. Yo espero que ustedes trabajen con lógica en esto, porque de verdad es interesante, pero hay que trabajar, señores. Las cosas hay que ganárselas. Interpretación. De acuerdo al comportamiento de los datos proyectados en la aplicación del análisis de series cronológicas, se considera lógico estimar las ventas de cada trimestre por este método, ya que el resultado se adapta muy bien a la tendencia histórica de los datos por estaciones. Es importante señalar que solo el analista tendrá el poder de decisión de ajustar aquel método de pronóstico que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, hasta acá llega esta clase, hasta acá llega este tema. Yo espero, mis queridos muchachones, que a lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, el profesor le encantan los números, es muy rápido. No, señor, estamos en la era de la inteligencia artificial, hay que trabajar y más que tenemos las herramientas tecnológicas. Nosotros cuando yo estudiaba no teníamos Excel, no teníamos programas y ahora ustedes lo pueden hacer. O sea que se pueden dedicar más tiempo, más rápido a hacer las tareas y analizar los resultados. Bueno, muchas gracias y quedamos pendientes.